buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este día súper lluvioso de este mes de abril, iniciando las clases, vamos a dar inicio a esta mini clase en la cual vamos a dar la primera parte de lo que es el agua, dentro de la asignatura bioquímica, el agua como solvente, ionización del agua, ácidos y bases, pH, etc. El objetivo de la clase es básicamente dar una introducción a lo que vamos a ver después en clases, dar nada más que un pantallazo general de lo que veremos en las clases y lo que profundizaremos luego con los libros. Me presento, yo soy el doctor Juan Santiago Todaro, trabajo en la cátedra de bioquímica de enfermería hace aproximadamente 10 años más y también en la cátedra de bioquímica de la Facultad de Medicina, de la carrera de Medicina. Entonces, a continuación voy a ir presentando los siguientes slides donde veremos algunas cuestiones relacionadas con elementos principales del agua. Bueno, obviamente ustedes saben que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de dos enlaces covalentes. Es muy interesante e importante esta cuestión relacionada con lo que son los tipos de enlaces, sobre todo el tipo de enlace covalente, ya que es un enlace sumamente común dentro de de los elementos biológicos y es sumamente interesante como lo podemos ver. En este caso, fíjense que este enlace químico se puede observar que el átomo de hidrógeno tiene en su último, en la nube electrónica, solamente un electrón, y mientras que el átomo de oxígeno tiene 6 electrones, pero solamente dos de ellos va a ocuparlos para formar una molécula, tratando de tener la mayor cantidad de respondiendo a una característica electrónica de tener en sus últimas valencias 8 electrones, lo que corresponde con la ley del octeto. Fíjense que en este caso la molécula de agua, fíjense las moléculas de agua cómo se unen entre sí. Esta unión, fíjense, está dada por un elemento, por una zona del átomo de agua. Fíjense que el oxígeno está unido a los hidrógenos y es electrónicamente negativo en una de las porciones. Tiene unas zonas ligeramente negativas y otras zonas ligeramente positivas, lo que le va a dar a esta molécula la posibilidad de comportarse precisamente como un dipolo. ¿Qué implica que sea un dipolo? Pues bien, esto mismo, que es una parte positiva y una parte que es más negativa. Sin embargo, entre las moléculas de agua, entre sí, esto le da la posibilidad de formar otro tipo de enlace que es un puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno va a estar presente en muchísimas moléculas biológicas, entre ellas las veremos por ejemplo en el ADN. El agua, aunque tiene una carga total neutra, es decir, una igual cantidad de protones que de electrones, presenta una distribución asimétrica de estos electrones. Entonces hay una zona que es positiva, más positiva, y otra zona que es más negativa. Y cuando estas regiones se aproximan entre sí, la carga opuesta se une a otra por medio de un puente de hidrógeno. Ahora bien, esta conformación de estos puentes de hidrógenos y demás le va a dar a la molécula de agua ciertas características específicas que van a permitir tener todas estas propiedades que son muy importantes dentro de lo que es la vida.
Por ejemplo, una propiedad en comparación con otros líquidos, en esta tabla pueden ver la propiedad en comparación con otros líquidos y el efecto en el ambiente fisiológico y biológico, que es el que a nosotros nos interesa. Tiene un calor específico que es la más alta dentro de todos los sólidos y líquidos excepto el nitrógeno, mejor dicho el amoníaco, y previene las temperaturas extremas. El agua en el movimiento, la liberación de calor es muy grande, tiende a mantener una temperatura uniforme en los cuerpos y en los organismos. En nosotros mismos, por ejemplo, cuando estamos regulando la temperatura, lo que hacemos es transpirar para permitir que el aire que se encuentre alrededor pueda servir de alguna manera para poder regular la temperatura. Tiene un calor latente de fusión que es muy alto y que tiende a que el efecto termostático del punto de congelación debido a la absorción o liberación del calor latente. Eso hace que sus moléculas o que la molécula del agua sea sumamente estable en relación a lo que es la congelación o muy bien sabremos después la evaporación, que es la siguiente característica. Es el más alto de todas las sustancias, es muy importante debido a la transferencia de calor entre el agua y la atmósfera. Es lo que permite precisamente que los organismos tengan una temperatura constante y que, bueno, obviamente no se evaporen rápidamente, pues necesitamos sí o sí una molécula de agua constante y permanentemente equilibrada dentro del organismo. Tiene una expansión térmica que permite que en el agua dulce y salobre la máxima densidad se alcanza por el punto de congelación, que es, nosotros podemos pensarlo en nuestros congeladores, menos 4 grados centígrados para poder formar hielo, a pesar de que el punto de congelación general es el 0 grados, ¿no es cierto? 0 grados centígrados, obviamente. Ahora, en esta congelación es muy importante que, además, fíjense, a diferencia de otros líquidos o de otros elementos, cuando el agua se congela, adquiere una formación reticulada que hace que éste se expanda. A diferencia de otros líquidos o de otras superficies, generalmente si usted coloca o si ustedes colocan un metal dentro del freezer, este se achica, mientras que en el caso del agua, cuando se congela, se expande y, bueno, obviamente, por ejemplo, rompe las tuberías o puede romper las botellas, ¿verdad? La tensión superficial es algo sumamente importante, es la más alta de todos los líquidos y es importante en el funcionamiento celular, ya que controla ciertos fenómenos dentro de la superficie y forma las gotas. Tiene un altísimo poder disolvente, se dice que el agua es el disolvente universal, pero no funciona bien obviamente con las grasas o con los aceites. Tiene por esto una gran importancia para muchísimos fenómenos biológicos y fisiológicos que vamos a ver luego. Tiene una amplísima disociación electrolítica, que es dentro de lo que son los seres vivos, las más pequeñas que otros líquidos, y en un líquido neutro, ya que tiene una igual cantidad de hidrógenos que de hidróxidos. Ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos ácidos y bases. Tiene una muy alta transparencia, por lo tanto tiene una gran absorción de la energía radiante, que es muy importante sobre todo para los organismos que viven en el agua y obviamente también para los vegetales. Perdón. Dentro de esto, es una de las características que tienen el agua es que tiene una leve tendencia de un átomo de hidrógeno a saltar a otro átomo de oxígeno al que está unido covalentemente. Y por lo tanto, entonces, si miran esto con atención, fíjense que son dos moléculas de agua que un átomo de hidrógeno puede saltar hacia otra molécula de agua y por lo tanto forma iones. Se forman dos iones en este caso. Fíjense, el ion hidróxido u oxidrilo y el ion hidronio,
que está formado por una molécula, por un átomo de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. Esto hace que el agua se transforme o se ionice de alguna manera, y al ionizarse, es decir, cuando los átomos quedan cargados o las moléculas quedan cargadas, se dice que son iónicas, ¿verdad? Se producen estos dos iones, el hidronio y el hidróxido u oxidrilo. En el agua pura, el número de iones iguala exactamente al número de iones oxidrilos a los protones. Esto es así necesariamente dado que ningún tipo de ion puede formarse sin el otro cuando solamente hay moléculas de agua presentes. De todos modos, esto ocurre normalmente, pero va a tener una influencia directa sobre lo que son los ácidos y las bases. Una solución adquiere propiedades que reconocemos como ácidas cuando el número de hidronios o de protones supera al de oxidrilos. Del modo contrario, una solución es básica o alcalina cuando el número de iones oxidrilos supera al de iones hidronios. Entonces, ácido es toda especie química, molecular o iónica capaz de ceder un hidrógeno, mientras, es decir, un protón, ¿sí?, a otra sustancia, mientras que una base es toda especie química, molecular o iónica capaz de aceptar a este, es decir, a un protón de otra sustancia. Y acá tenemos el mismo dibujo de lo que habíamos visto recién. Entonces, de estas dos moléculas de agua, estas pueden liberar protones o tomar protones. El agua es especialmente dativa o aceptora de estos protones y por lo tanto es sumamente importante medir o tener esta escala de valores en lo que es la escala de pH. pH significa poder hidrógeno, ¿sí? Y se escribe con la P chiquita, H grande, ¿sí? Porque hace referencia a esta palabra francesa que significa poder hidrógeno. Es el poder que tiene el hidrógeno de tener esta posibilidad de saltar de un lugar a otro lugar. En una molécula de agua, por ejemplo, los químicos la expresan por el grado de acidez por medio de la escala de pH, ¿sí? El símbolo pH deriva de este francés que es poder hidrógeno, que indica matemáticamente el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos en unidades de moles por litro. Matemáticamente no nos interesa demasiado qué significa esto o cómo es que actúa esto. En realidad, matemáticamente sí es sumamente importante porque una variación de un número a otro número implica una variación no de una escalita mínima. Fíjense, por ejemplo, que la acidosis en el pH sanguíneo es menor a 7,36. Es decir, 7,35 ya es considerado como acidosis dentro del organismo, lo cual es sumamente importante, increíble fisiológicamente. Llega un paciente con acidosis o con alcalosis y obviamente al medir el pH tenemos menos de 7,35 y diría, ¿qué diferencia podría haber entre 7,35 y 7,36? Y la diferencia hace referencia a ese logaritmo. Y fíjense lo que es el logaritmo. Es 10 a las menos 7, es 0,00000001, lo cual es sumamente grande. Es un número importante. En esta tabla pueden observar el aumento de protones o el aumento de hidrogeniones en relación a lo que podría ser un ácido o una base y un agua que es neutra, un pH absolutamente neutro, ¿sí? Fíjense cómo varía en la sangre arterial, la sangre venosa, el líquido intracelular, la orina, el sudor y el jugo gástrico, el pH que tienen. Esto es muy importante porque estas pequeñas, mejor dicho, grandes variaciones hacen que funcionen o no funcionen las enzimas, por ejemplo. Estas alteraciones pueden venir dadas principalmente por dos mecanismos. De forma resumida, se pueden clasificar en alteraciones ácidos básicas en una disminución del bicarbonato
a lo que se llama acidosis metabólica, un aumento del bicarbonato, a lo que se llama alcalosis metabólica, la disminución del anhídrido carbónico o el aumento del anhídrido carbónico. Estas están reguladas principalmente, estas alteraciones ácido-básicas están reguladas principalmente por el sistema excretor, es decir, por los riñones, y por el sistema respiratorio. Vamos a ver un ejemplo, o varios ejemplos en realidad, durante la asignatura, pero esto es algo sumamente importante y me gustaría muchísimo que puedan llegar a leer, porque esto es principalmente la causa por la cual ustedes tienen que saber lo que es la acidosis o la alcalosis dentro de la enfermería. La alcalosis, cómo se define, y la acidosis, cómo se define también, por ejemplo, en un aumento primario de la concentración del bicarbonato o en una reducción de la concentración del bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato, por ejemplo, es un elemento constante y permanente dentro del plasma que se puede regular fácilmente, entre comillas, en función de la respiración o la excreción a través de el sistema respiratorio y el sistema excretor. Así pues, es que tenemos unos sistemas buffer, que son los amortiguadores. Sistema buffer, un buffer es un amortiguador. También se lo conoce como un nombre de sistemas tampones, que obviamente no son los tampones utilizados por las féminas durante la menstruación, sino que se les llama de esta manera, sistemas buffer o amortiguadores o tampones. Como en esta imagen podemos observar cómo funcionan la excreción en la orina o cómo es agregado al sistema buffer en una acidosis o en una alcalosis en relación con excretando, reabsorbiendo el bicarbonato en función del sistema excretor, es decir, por los riñones o por los pulmones. ¿Sí? El bicarbonato o el carbónico es el mejor paramortiguador del medio extracelular por ser un sistema abierto, y eso es sumamente importante dentro de la fisiología. Lo vamos a profundizar un poco después, pero es muy importante que lo que tengan en claro en qué consisten. La bibliografía básica que utilizamos para poder ver esta pequeña parte es obviamente el libro de base de la asignatura, que es el Química Biológica de Blanco, y hay un libro nuevo que me encantaría o me gustaría mucho que lo pudieran conseguir, y si no, en breve lo estaremos subiendo a la página, que es el Bioquímica Conceptos Esenciales de Feducci, que en breve se lo subiremos a la página. Espero que hayan entendido algo del tema. Esto es simplemente una aproximación general de lo que deberían ver. Muchas gracias y nos veremos seguramente en las próximas clases.